Ahora vamos a ver los dispositivos que están dentro del grupo de los tiristores. Estos tiristores son semiconductores que se van a utilizar en las tarjetas electrónicas. Actualmente ya se ocupan mucho estos tiristores y más en los equipos eléctricos. Porque resulta que estos dispositivos pueden controlar más energía que los semiconductores, como son los transistores bipolares o los transistores del tipo FET. Sin embargo, esta familia de los tiristores puede controlar la intensidad de corriente, tanto de voltaje de corriente alterna como de voltaje de corriente directa. No es que un mismo dispositivo controle los dos tipos de voltaje, sino dentro de esta familia hay dispositivos, por ejemplo, el dispositivo más sencillo que hay en esta familia es este, que es el tiristor, que es el tipo SCR. Este es un diodo controlado de silicio. Las siglas SCR significan rectificador controlado de silicio. Y aquí en la ilustración observamos que está el símbolo de un diodo, donde tiene su ánodo, su cátodo y tiene una compuerta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este diodo? Bueno, va a controlar el paso de la intensidad de corriente de acuerdo a el control que se ejerza sobre la compuerta. Es decir, que es como una llave que va a controlar la intensidad de corriente que va a fluir a través de este diodo. Físicamente, este SCR puede ser así. En la gran mayoría de las ocasiones, su forma física es así, en donde tiene el cátodo como terminal número 1, ánodo terminal número 2 y la compuerta, que es el pin número 3. Ahora, ¿cómo estaríamos comprobando un SCR? Haciéndole las mediciones clásicas de un diodo, de ánodo a cátodo. Bien, ahora, aquí vamos a tener un circuito representativo de cómo es que se va a controlar la intensidad de corriente por medio de un SCR. Prácticamente va a funcionar como un interruptor aquí. Tenemos aquí una fuente que va a alimentar a una lámpara, pero no está conectada directamente. El negativo, aquí observamos que sí está conectado directamente, pero el positivo está controlado por ese SCR, que sería como si fuese un interruptor. Entonces resulta que va a tener una derivación del positivo a través de una resistencia y obviamente un interruptor. Cuando yo presiono este interruptor, entonces aquí se activa la compuerta y permite que el diodo conduzca. Si yo quito la fuente, entonces se va a desactivar acá, ¿estás de acuerdo? Pero si quito aquí la fuente directamente, pero si yo interrumpo aquí, la lámpara sigue trabajando porque se queda activado el SCR. Hasta que desconecto la fuente, por eso aquí me ponen un interruptor, hasta que desconecto la fuente, entonces se desactiva el SCR y la lámpara deja de funcionar. Así es como funciona un SCR, así es como controla la alimentación hacia una carga. Recuerden que el SCR se utiliza en circuitos que utilizan voltaje de corriente directa. Ahora,
Decíamos que la forma física de un tiristor SCR sería esta que tenemos aquí, este tipo de encapsulado. Cuando tengamos dispositivos con este tipo de encapsulado, este orificio que tiene aquí es de sujeción. Este metal que va a ir por detrás del dispositivo tiene contacto con la terminal número 2. Ustedes pueden encontrar un SCR que está en una tarjeta electrónica en donde aparentemente solo estén conectadas la terminal 1 y la terminal 3. La terminal 2 probablemente hasta la encuentren cortada. En apariencia no estaría conectada, pero esta parte sí va a tener una conexión. Es como si estuviera conectada esta terminal, porque internamente esta terminal se conecta aquí. En la mayoría de los dispositivos con este tipo de encapsulado, este metal de sujeción lo tienen conectado a la terminal número 2. Ahora, en cuanto a montaje de este tipo de encapsulados, pueden tener que esta terminal va conectada a tierra y entonces no tendrá ningún aislante entre este metal y el disipador de calor donde se monta este dispositivo. Pero cuando esta terminal no va aterrizada, es decir, que no va conectada a tierra, entonces aquí existen aislantes que son unos círculos que van aquí, porque aquí va a ir un tornillo. Ese círculo de plástico va a evitar que el tornillo haga contacto con este metal. Y luego, entre el disipador de calor y esta placa va a tener una lámina de fibra de vidrio normalmente, que va a evitar que este metal haga contacto con el disipador de calor. Eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Y bueno, pues aquí nuevamente tenemos el símbolo del SCR. Bien, ahora también existen de este tipo, pero son los llamados BCT, que son bidireccionales controlados por fase. Y entonces significa que se puede controlar la dirección de la intensidad de corriente de acuerdo al control que se haga en cada una de las compuertas. Este tipo de SCR se utiliza mucho en el control de rotación de motores de corriente directa. Luego tenemos un fototiristor y este se va a activar de acuerdo o complementariamente con la luz que incida sobre el cuerpo de ese fototiristor. Y ese se utiliza más como sistema de control, pero en algunos lugares que tienen que controlar la intensidad de luz. Luego, vamos a tener lo que llamamos el TRIAC, que es un triodo bidireccional. Ahora, este dispositivo, al ser un triodo bidireccional, va a controlar el flujo de la intensidad de corriente alterna. Este ya no va a trabajar con voltaje de corriente directa, sino con voltaje de corriente alterna. Y este TRIAC va a ser un driver, un controlador de cargas en equipos eléctricos. Por ejemplo, en las planchas para cabello, quien controla la energía que le llega a las resistencias calefactoras va a ser un TRIAC. En algunos hornos, quien controla esa energía que alimenta las resistencias es un TRIAC. En la mayoría de las lavadoras, quien controla las cargas, es decir, el motor de la tina,
las electroválvulas de llenado, son controlados por un TRIAC. Recuerden que este dispositivo controla la intensidad de corriente alterna y va a tener el ánodo 1 y el ánodo 2. Entre ánodo 1 y ánodo 2 es donde va a fluir esa energía eléctrica que va a alimentar a la carga. Y con la compuerta es con la que se va a controlar esa intensidad de corriente que va a pasar entre ánodo 1 y ánodo 2. Es bidireccional. Recuerden que el voltaje de corriente alterna, recuerden que en el voltaje de corriente alterna, los electrones viajan primero en un sentido y luego en el otro. En un sentido y luego en el otro. Por eso es que se le conoce a este como un triodo bidireccional o TRIAC. Hay otros de conducción inversa. Simplemente conducen sus mismos diodos, conducen de manera inversa y este será su símbolo. Recuerden que es muy importante que ustedes conozcan los símbolos para que puedan interpretar qué dispositivo es dentro de un diagrama. Si nosotros consultamos un diagrama y no identificamos a qué dispositivo corresponden esos símbolos, va a ser muy complicado realizar el mantenimiento ya correctivo prácticamente, porque en el mantenimiento preventivo prácticamente pues no se utilizan diagramas, pero en el mantenimiento correctivo sí. Luego tenemos otro tipo, pero este se llama por desactivación por compuerta. Este tipo de dispositivo nosotros ya no lo manejamos. Este se utiliza más en la parte de la electrónica industrial. Nosotros aquí en nuestra especialidad es electrónica comercial. Aquí estos dispositivos no los vamos a encontrar. En realidad estos no los encontramos, pero creo importante, considero importante mencionarte que existen. Luego, hay unos controlados por MOSFET. Estos ya son como una hibridación y estos internamente ya empiezan a ser más como circuitos integrados. Ya no son como dispositivos individuales, sino que ya como tienen más dispositivos dentro de un mismo encapsulado, ya son más como circuitos integrados. Sin embargo, estos tampoco los vamos a encontrar en nuestros equipos electrónicos comerciales, pero creo importante mencionártelos para que sepas que existen y en algún momento que llegues a tener la necesidad, bueno, pues tú puedas contar con eso. Aquí te presento otro que son los controlados por FET. Ajá. Acá otros de inducción estática. Este es un diodo bidireccional. Este sí lo vas a encontrar en algunas ocasiones. Este igual es un diodo bidireccional, es decir, que el flujo de energía va a ir de ánodo 1 a ánodo 2 y de ánodo 2 a ánodo 1, porque recuerden que el voltaje de corriente alterna, el flujo de electrones es en ambos sentidos. Este DIAC trabaja complementariamente con el TRIAC. Este DIAC es el que controla la alimentación a la compuerta de un TRIAC. Entonces es muy común que encuentren un DIAC trabajando complementariamente con un TRIAC. Y esto lo van a ver, insisto, ya en las tarjetas electrónicas que utilicen un TRIAC para controlar una carga. ¿De acuerdo? Los encapsulados que pueden encontrar
de estos dispositivos pueden ser como estos. Estos son ya de grado industrial, insisto. Sin embargo, yo tengo la obligación de mencionárselos para que ustedes los conozcan. Pues bueno, va a ser ya el símbolo del triac.